nosotros vamos a explicar la parte de dolor. Entonces, puedes dar la siguiente, Felipe, por favor. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre acerca de qué es el dolor. Entonces, bueno, debemos tener claro cómo el dolor puede afectar al paciente y cuál es su principal función. Entonces, el dolor es un signo de enfermedad y es una de las principales razones por la cual el paciente va a consultar al médico con mayor frecuencia. La función del sistema de percepción del dolor va a ser principalmente proteger y regular el organismo. Esto lo va a hacer mediante la detección, localización e identificación de procesos que pueden causar daños en los tejidos. Y también es pues, muy importante pues, la responsabilidad del médico acá en este caso para poder brindar un alivio rápido y efectivo para el dolor. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, el sistema sensorial del dolor. Entonces, el dolor va a ser una sensación, pues, obviamente desagradable en una parte localizada del cuerpo. Esto se puede describir como un proceso penetrante o destructivo de los tejidos. Entonces, vamos a tener el lancinante, que va a ser el dolor agudo en un punto, que se va a sentir, pues, más o menos como una lanza. Esto se puede dar por tabla dorsal o procesos necróticos. También vamos a tener el quemante, que va a ser, como la misma palabra lo dice, una quemadura, que se puede dar por el herpes zóster. El constrictivo u opresivo también, que también pues va a ser apretar, se puede dar en un angina de pecho o infarto de miocardio. Y el desgarrante, que va a ser la sensación de que algo se rompe, como pues un aneurisma disecante. Pues también este puede dar una reacción tanto emocional como corporal, que puede ser terrorífica, nauseabunda o asqueante. La siguiente, por favor. Bueno, todo el dolor va a estar moderado, todo dolor moderado o intenso, cual sea, puede llevar a episodios de ansiedad y pues principalmente el deseo de suprimir la sensación. El dolor pues va a tener, estas características del dolor va a tener también la dualidad de que tanto va a ser como una sensación como a la vez una emoción. Y también pues los dolores agudos pueden conllevar a un estado de excitación, de estrés, contracciones musculares locales, que pues esto va a originar que se aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el diámetro pupilar y los niveles de cortisol en plasma. También las contracciones musculares locales pueden hacer pues que haya flexión de los miembros o rigidez de la pared abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos periféricos. Entonces vamos a tener los nociceptores aferentes primarios y en los nervios periféricos se van a encontrar tres clases de axones. En los axones se van a encontrar tres clases de neuronas, perdón. Y se van a tener entonces las neuronas sensoriales aferentes, las neuronas motoras, las neuronas simpáticas postganglionares. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener también los cuerpos celulares de las neuronas, las aferentes primarias, van a estar situados en los ganglios de las raíces dorsales a nivel de los agujeros vertebrales. El tronco del axón se va a bifurcar y va a enviar una prolongación hacia la médula espinal y otra hacia los nervios, hacia los tejidos periféricos que los va a inervar. Las neuronas aferentes primarias se van a clasificar por su diámetro, su grado de mielinización y la velocidad de conducción. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a tener, por el diámetro, vamos a tener las fibras A beta, que estas van a ser las más gruesas y van a estar mielinizadas. Esto se va a producir ante una respuesta de roces ligeros, que es pues, el tacto superficial o estímulos del movimiento. Se encuentra principalmente en la piel. Y en personas normales, la excitación de estas fibras no debería producir dolor. Vamos a tener fibras A delta, y estas son un poquito más finas que las A beta, y estas también van a encontrarse mielinizadas. Estas se van a activar por estimulación mecánica y térmica, y esto va a generar dolor agudo, localizable y leve. Vamos a tener las fibras tipo C, que vamos a tener menor diámetro, son las medias, y son amielínicas. Se va a poner estimulación plurimodal, que va a ser química, térmica, mecánica, y esto va a generar dolor ardoso y pues no es de localización y es un dolor mantenido. Estas fibras se encuentran principalmente en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas viscerales profundas,
y pues las fibras A delta y la C son los receptores de dolor principalmente. Y en la córnea también se van a encontrar fibras tipo A delta y C. Y, y ya, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, los nociceptores aferentes primarios, que son pues, los receptores de dolor, van a responder a diferentes estímulos nocivos como puede ser el frío intenso, calor, estímulos mecánicos como puede ser pellizcos, cambios de pH, que son los ambientes ácidos, principalmente los afecta, el contacto con químicos irritantes como puede ser ATP, serotonina, bradicinina e histamina. Bueno, entonces en esa figura vamos a tener como los principales componentes del nervio cutáneo típico. Pues ahí vamos a tener dos categorías funcionales del axón. Entonces en la primera vamos a tener, la primera es la de la parte superior, que vamos a tener los ganglios de la raíz dorsal. Y la segunda son las fibras postganglionarias simpáticas en el ganglio simpático. Y entre estos van a estar los axones de gran diámetro dentro del nervio periférico, el grande, que es el cansado. Entonces vamos a tener los axones de gran diámetro, que son los que ya les había comentado. Entonces, los A beta, que son los mielínicos de diámetro fino, de diámetro grueso, perdón. Y vamos a tener los A delta, que son más delgaditos, y los amirínicos, que son los tipo C, que son ahí, los más delgaditos. Y ya. Siguiente, por favor. Bueno, la sensibilización. Entonces, se va a hablar de sensibilización cuando se evidencian procesos de estimulación continua en una herida o... Ay, perdón. Un momento, qué pena. Ya, gracias, qué pena. Bueno, entonces a hablar de la sensibilización cuando se va a evidenciar procesos de estimulación continua en una herida. Este va a hacer que se disminuya el umbral de la excitación de los nociceptores aferentes primarios y se va a sufrir con una frecuencia de descarga continua. La sensibilización se puede dar a nivel periférico en las terminaciones nerviosas o a nivel central en el asta dorsal de la médula espinal. Algunos factores que contribuyen a que haya una mayor sensibilización va a ser la disminución del pH, las prostaglandinas, leucotrienos y otros mediadores de inflamación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la sensibilización periférica. Va a ocurrir pues cuando hayan tejidos dañados o inflamados y sea principalmente cuando los mediadores inflamatorios activan la transducción de las señales intracelulares en los nociceptores. Se va a producir un aumento de la producción, transporte e inserción en la membrana de los conductos iónicos activados por sustancias químicas o por voltaje. Los cambios que generan un aumento en la excitabilidad de las terminaciones del nociceptor y lo que generará pues que se reduzca su umbral de activación frente a estímulos mecánicos, térmicos o químicos. La siguiente, por favor. Bueno, la sensibilización central. Entonces, va a ocurrir cuando la activación generada por los nociceptores durante la inflamación se va a intensificar la excitabilidad de las células nerviosas en el asta dorsal de la médula espinal. Después de la lesión y la sensibilización, los estímulos que en condiciones normales serían inicuos, pues pueden producir dolor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, la sensibilización periférica. Ay, no, la anterior, por favor. Ay, ¿qué se hizo? ¿Le puedes dar la siguiente? Qué pena. Ah, sí, ya, perdón. Bueno, entonces en la sensibilización periférica, entonces vamos a tener la activación de segundos mensajeros intracelulares, se da la inflamación neurogénicamente, la liberación de la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina CGRP. Y los cambios importantes, se van a dar estos cambios importantes en el ganglio de la raíz dorsal y lo que va a terminar pues sensibilizando los terminales sanos. En la sensibilización central vamos a tener pues
Primero se puede ocasionar como consecuencia de la sensibilización periférica y pues está relacionado con lesiones principalmente del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la importancia de la sensibilización y su relevancia clínica. Entonces se va a evidenciar en procesos de dolor espontáneo por palpación de tejidos profundos como vísceras insensibles a estímulos mecánicos y térmicos. Pues esto excepto las vísceras huecas sensibles a distensión. Las estructuras profundas como las articulaciones o vísceras huecas, que son el estómago, intestino delgado, grueso y vejiga, se van a ver afectados por un proceso patológico que tiene un componente inflamatorio. Y su característica es que se vuelven muy sensibles a la estimulación mecánica. La siguiente, por favor. La inflamación inducida por nociceptores. Entonces, los nociceptores aferentes primarios no solo van a ejecutar pues, principalmente una función de defensa en el tejido por medio de las funciones neuroefectoras. Y los nociceptores pues van a poseer mediadores que se liberan cuando se va a producir el estímulo en las terminales periféricas. Y pues de esos mediadores va a ser la sustancia P, y esta va a inducir la vasodilatación de granulación de leucocitos, quimiotaxis de leucocitos, producción y liberación de mediadores de inflamación. Un ejemplo es en la artritis, que pues con la desaparición de la sustancia P de las articulaciones disminuye pues, la gravedad de la enfermedad pues en cuanto al dolor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en la parte A de esta imagen, entonces vamos a tener la activación primaria o directa por presión intensa y pues que va a ser subsiguiente a la lesión celular. Entonces la lesión celular va a conducir a la disminución del pH, acidificando el medio y va a producir una liberación de potasio, de prostaglandinas, bradicinina, y las prostaglandinas van a aumentar la sensibilización de la terminación periférica y eran las prostaglandinas que van a aumentar la sensibilización de la terminación periférica, perdón, a la bradicinina y otras sustancias productoras del dolor. En la parte B de la imagen, entonces vamos a tener una activación secundaria donde los impulsos se van a generar en una terminación estimulada que se extiende a ramas terminales, y no solamente a la médula, que en las ramas que se va a liberar sustancia P. También va a producir vasodilatación, un edema neurógeno, liberación de histamina, que viene de las células cebadas, serotonina, que viene de las plaquetas, y mayor acúmulo de bradicinina. La siguiente, por favor. Bueno, la médula espinal y el dolor irradiado en las vías centrales del dolor. Entonces, vamos a tener acciones nociceptores aferentes primarios que van a penetrar principalmente las raíces dorsales de la médula espinal. Estas van a transmitir las señales dolorosas a las regiones del encéfalo a través de las terminales axónicas. Y estas van a terminar en las astas posteriores de la sustancia gris medular y las terminaciones axónicas de estos mismos, de los nociceptores, van a liberar sustancia P y CGRP, que esto va a tener como una excitación lenta y duradera. La activación de las vías aferentes primarias por estímulos nocivos va a liberar neurotransmisores, el ácido glutámico, la glutamina, que va a estimular las neuronas de la médula espinal, y la glutamina va a hacer que se exciten mucho más rápido las neuronas del asta dorsal. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hay una hipótesis, la hipótesis de la convergencia proyección del dolor irradiado. Entonces, según esta hipótesis, los nociceptores aferentes viscerales pueden converger en las mismas neuronas de la proyección del dolor. El encéfalo no va a saber pues, cuál fue el punto real del origen de los estímulos que va a recibir y pues va a proyectar erróneamente la sensación a la estructura somática. Entonces, acá en la imagen se puede ver cómo en la víscera hueca está llegando el estímulo del dolor hacia el asta dorsal, y ahí pues también está llegando un estímulo de la piel. Y al llegar a la misma neurona, entonces cuando llegue la información y se va la información de los dos hacia el encéfalo, pues
el encéfalo puede malinterpretar como esas dos señales y un ejemplo. Puede entonces que le duela ahí en la visera hueca y termine pues mandando la señal de que le duele la parte de la piel, pues que no es el lugar real donde debería estar mandando la sensación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando hay muchos impulsos sensoriales en una sola neurona medular, pues que proyecta el dolor, se va a dar el dolor irradiado en la región pues, del nervio afectado, que era lo que les decía anteriormente. Las neuronas medulares que reciben los impulsos de las vísceras y estructuras musculoesqueléticas profundas también las reciben de la piel. La convergencia pues, va a depender del segmento medular en que se encuentra el ganglio de la raíz dorsal que recibe la inervación eferente a una estructura. Un ejemplo, entonces el diafragma, la parte central, tiene sus fibras eferentes que provienen de los ganglios cervicales 3 y 4 en la parte posterior. Y asimismo, la piel del cuello y del hombro, el cuello en la parte de abajo y el hombro, también tienen sus fibras eferentes en los ganglios cervicales 3 y 4. Entonces, por lo que les decía, entonces ahí puede llegar también, se puede producir una convergencia en esa neurona y ya después cuando se envía el dolor, perdón, se envía el estímulo hacia el encéfalo, entonces pues este puede malinterpretar como la señal y puede, un ejemplo, si hay dolor de diafragma, entonces puede que a la persona le duele en el cuello o en el hombro, por lo que tienen los mismos ganglios cervicales. Y pues eso es lo que se llama el dolor irradiado. La siguiente, por favor. Bueno. Ay, perdón. Un momento. Creo que es la anterior, por favor. Sí, ahí, gracias. Listo. Entonces, pues debido a la convergencia y la frecuencia de los impulsos en las neuronas medulares de la piel, la excitación de las neuronas por impulsos de estructuras profundas va a ser localizado erróneamente por el paciente. Esto va a corresponder a que la región cutánea inervada por el segmento medular y la inflamación situada cerca a la porción central del diafragma se percibe habitualmente como un dolor ubicado en el ojo, que era lo que les decía anteriormente. Pues también se va a dar un desplazamiento espacial de la sensación dolorosa desde el sitio donde realmente está pues, la lesión como tal hasta el lugar diferente, pues que es lo que les vengo diciendo, que es el dolor irradiado. El siguiente, porfis. Bueno. Los nociceptores de las vías ascendentes que interpretan señales de dolor o cambio de temperatura. Los nociceptores van a estar inervados por neuronas ganglionares en las cuales se van a proyectar fibras hacia la médula que va a formar como un espino talámico y este va a atravesar la línea media de toda la médula. Y va a ascender hacia la corteza somatosensorial a través del tracto dorsolateral que también se llama tracto Lissauer si no estoy mal. La corteza somatosensorial va a interpretar todos los estímulos dolorosos e involucrar las áreas asociadas con el sistema límbico y estas van a determinar las emociones asociadas al dolor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener los estímulos. En la parte A vamos a tener la vía espinotalámica y donde los estímulos nocivos van a activar las terminaciones periféricas sensoriales de los nociceptores aferentes primarios. Estos van a tener, la cual va a tener, estos van a tener su primera sinapsis ahí en la primera neurona ganglionar antes de llegar a la médula. Después va a tener la segunda sinapsis en la médula y eso va a decusar para ascender hacia el fascículo espinotalámico y va a llegar a la tercera sinapsis en el tálamo. Y pues finalmente llega a la corteza somatosensorial. En la parte B, entonces vamos a tener la vía de modulación del dolor, los estímulos que provienen de la corteza frontal y el hipotálamo activan las neuronas, perdón,
activan las neuronas en el mesencéfalo que van a controlar las células medulares de la transmisión del dolor a través de neuronas en el bulbo raquídeo y esta vía va a ser modulada por acción de sustancias opioides y neuronas encefalinérgicas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la modulación del dolor. La modulación del dolor va a depender realmente pues, de cada persona y la situación en la que haya sido expuesta. Un ejemplo es los deportistas y los excombatientes de guerra, pues que tipo los excombatientes de guerra refieren literal, que apenas pues sentían como las heridas en la guerra, que pues en una vida cotidiana nosotros como civiles pues nos habrían causado muchísimo dolor, demasiado. Eh, y también entonces van a estar, o por otro lado, las personas que realmente le tienen tipo muchísimo miedo a inyecciones, entonces pues esto puede provocar que haya dolor en ausencia de un estímulo nocivo. Entonces, un ejemplo, le van a poner una vacuna a alguien y le tiene demasiado miedo y antes de que le coloquen la vacuna ya le duele y pues no le está doliendo de verdad. O sea, sí, pero no, bueno, el caso. Bueno, entonces vamos a tener la sugestión, pues la sugestión del dolor, pues en el dolor puede ayudar a que se empeore muchísimo más el estímulo, o sea, después de un estímulo nocivo. Y pues se puede percibir con muchísimo mayor intensidad y esto se llama el efecto nocebo. Y un tratamiento que puede inducir el efecto analgésico se llama el efecto placebo. Entonces, la influencia pues, de los factores psicológicos, pues ya como les dije, puede aumentar la intensidad con la que se perciben las sensaciones dolorosas y pues puede indicar que existen circuitos cerebrales que van a modular la actividad de las vías del dolor. Pues son conexiones con el hipotálamo, mesencéfalo y el bulbo raquídeo. La modulación del dolor entonces se va a dar a través de la vía descendente. Esta vía tiene un efecto analgésico, pues debido a que consta de unos receptores opioides sensibles a sustancias y a fármacos. Asimismo, pues el cuerpo puede liberar opioides endógenos como las encefalinas y las endorfinas beta. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las imágenes por resonancia magnética funcional. Entonces, acá se puede mostrar pues, la actividad cerebral intensificada con placebo en las regiones anatómicas que pueden ser relacionadas con el sistema de control del dolor descendente opiodérgico y la actividad intensificada por el placebo en las áreas pues se redujo con naloxona y pues demuestra que el vínculo entre el sistema opiodérgico descendente y la respuesta analgésica placebo. En la imagen a la superior, eh, entonces vamos a tener, se va a mostrar la actividad cerebral intensificada con un placebo en la corteza prefrontal, dorso lateral. Y en la imagen de abajo, en el plano sagital, entonces se va a mostrar las respuestas intensificadas por placebo en la corteza rostral anterior del cíngulo. Y la parte rostral del bulbo, también el área gris periacueductal, y ahí pues, se ve. La siguiente, por favor. El sistema modulador. Entonces, la manera más confiable pues, de activar el sistema modulador va a ser por opioides endógenos. También se puede dar por la sugestión de alivio del dolor o una emoción intensa de la lesión causante del dolor. Un ejemplo, pues lo puede suprimir, que puede ayudar a suprimir el dolor, puede ser una amenaza grave o una competición atlética. Los opioides endógenos van a liberar respuestas de procedimientos, se van a liberar después de procedimientos quirúrgicos y pues también se pueden liberar luego de que los pacientes reciban placebo para pues aliviar dolores. Los circuitos que modulan el dolor pues se pueden intensificar o se pueden suprimir. Las neuronas que lo inhiben o lo facilitan en el bulbo raquídeo van a emitir proyecciones hacia otras que van a transmitir el dolor medular y lo controlan. Las neuronas encargadas de la transmisión del dolor son activadas por las neuronas moduladoras, de manera pues que es posible generar una señal de dolor sin que exista un estímulo nocivo periférico. Un ejemplo es la migraña, que se puede dar por efectos sugestivos. Entonces acá volvemos a recalcar la importancia de los efectos psicológicos sobre el dolor.
La siguiente, por fin. Sí, Felipe, siguiente, por favor. el dolor neuropático. Entonces vamos a tener la sensación dolorosa que puede desaparecer o disminuir cuando existan lesiones en el sistema nervioso central o el periférico. También las lesiones o trastornos funcionales del sistema nervioso pueden producir dolor y el dolor pues, se puede producir por daño en el sistema nervioso central. Un ejemplo es después de un traumatismo o lesión vascular en la médula, el tallo encefálico, áreas talámicas que tienen vías nociceptivas centrales. Los dolores neuropáticos pueden ser intensos y, pues, por decirlo de alguna u otra forma, rebeldes a tratamientos habituales del dolor. El dolor neuropático tiene propiedades extrañas que se asemeja al hormigueo, quemazón y descarga eléctrica. Los roces muy suaves pueden desencadenarlo. Y en la exploración se puede descubrir un déficit sensorial en el territorio del dolor. La siguiente, por favor. La hiperapatía. Entonces, la hiperapatía es la sensación muy exagerada del dolor ante estímulos. Perdón. Señor. Hiperpatía, no hiperapatía. Hiperpatía. Ay, perdón, qué pena, profe. Hiperpatía. Entonces, la hiperpatía va a ser una sensación muy exagerada del dolor ante estímulos nociceptivos inocuos o leves. Y pues esto es una de las características del dolor neuropático. Un ejemplo, pues son estímulos de movimientos muy ligeros, pues que van a inducir a un dolor de cabeza bastante intenso. A eso se le conoce como alodinia. Y entonces también está la lidocaína tópica al 5%, que es un anestésico local y se aplica en formas de parches y es eficaz en pacientes con neurología postherpética con signos de alodinia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener diversos mecanismos que van a contribuir con la aparición del dolor neuropático. Va a ocurrir igual que con los nociceptores aferentes primarios sensibilizados y las fibras eferentes primarias y también los nociceptores. Una vez pues lesionadas algunas de estos se puede volver sensibles a estímulos mecánicos y empiezan a emitir impulsos en ausencia de cualquier estímulo. Según estudios, el aumento de la sensibilidad y la activación espontánea se debe principalmente a una concentración alta de los conductos de sodio. Por otro lado, las neuronas medulares transmisores del dolor por lo general van a interrumpir los impulsos aferentes y también pueden llegar a activarse espontáneamente. Se pueden activar espontáneamente. También los cambios que pueden causar lesiones en el sistema nervioso central y el periférico pueden contribuir a la aparición del dolor neuropático. La siguiente, por favor. El dolor mantenido por mecanismos simpáticos. Entonces, los pacientes con lesión nerviosa periférica a veces presentan dolor espontáneo en la región de la distribución del nervio. Se define como un dolor ardoso. El dolor aparece luego de unas horas, días o incluso semanas. Y se puede acompañar de inflamación en las extremidades, pérdida ósea periarticular y cambios artríticos en las articulaciones distales. El dolor también se puede aliviar con un bloqueo en la inervación simpática de la extremidad afectada con un anestésico local. Los nociceptores aferentes primarios dañados van a adquirir una sensibilidad adrenérgica y puede activarse mediante estimulación de señales simpáticas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el dolor mantenido por mecanismos simpáticos. El conjunto del dolor espontáneo y signos de la disfunción simpática después de una lesión se denomina síndrome de dolor regional complejo, CRPS. Este se puede producir por diversas lesiones como fracturas óseas, traumatismos en el tejido blando, infarto de miocardio y accidentes vasculares cerebrales. Vamos a tener el CRPS tipo 2, que o también se le llama neuralgia postraumática, y si es muy intensa se le llama causalgia. Va a ocurrir cuando hay una lesión nerviosa identificable. Y el CRPS tipo 1
que es la distrofia simpática refleja, va a aparecer cuando el cuadro clínico pues, es semejante, que no tiene lesiones nerviosas evidentes. Y se puede guiar en cuestión de minutos con un bloqueo anestésico del sistema nervioso simpático. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia o alguna persona de los demás grupos que quiera hacer un aporte con respecto a esta presentación? Nada, por favor. Bueno, ustedes tienen sus presentaciones. Yo voy a hacer unos comentarios. Como vieron, sus papers, sus artículos son sacados de la medicina interna de Harrison, que es como la Biblia que manejamos todos nosotros. Este artículo es muy importante para ustedes, aunque yo sé que todavía no están viendo farmacología, pero en el capítulo de analgésicos van a tener muy en cuenta la correlación en la utilización de todos los analgésicos y pues van a hacer la correlación clínica cuando les toque manejar dolor. Obviamente, y casi siempre, y seguramente ustedes han utilizado, han formulado empíricamente y han sugerido o han visto que generalmente las personas toman para algún tipo de dolor que sea aspirina o acetaminofén, y además que eso es lo que formulan ahora los médicos en todas las IPS, CPS, porque casi siempre es lo único que se aprende. Pero pues hay muchos analgésicos y están relacionados casi siempre con el tipo de dolor que eventualmente sufre la persona. En la cuarta diapositiva, pues se hablaba básicamente, y bueno, lo decía, de los tipos de dolor. Ustedes, de acuerdo a la patología, van a aprender, entre comillas, a preguntarle al paciente cómo es el dolor, para de todas maneras, con base en eso, y creo que pues también lo dijo creo que en la primera o segunda diapositiva Valentina, con base a la patología que está sufriendo el paciente, si es lo que ella dijo, lancinante, quemante, constructivo, desgarrante, opresivo, y bueno, la parte emocional, terrorífico, nauseabundo, asqueante, etcétera, etcétera. Y con base en la patología, mirar qué tipo de dolor es eso. Ustedes lo van a aprender y muy seguramente más cuando roten en quirúrgicas y sobre todo en anestesiología, y los que vayan a ser anestesiólogos, muchos de ellos se van a dedicar, o muchos de ustedes se van a dedicar a lo que hoy se conoce como la clínica del dolor, donde se van a manejar sustancias que solamente los manejan ellos. Están prohibidas muchas veces, que son pues, esos opioides importantes cuando el dolor es muy intenso, generalmente en patologías crónicas o patologías relacionadas con oncología. Pero como yo les decía antes de empezar estos seminarios hace un tiempo, esto es la base, eh, eh, la base que ya tienen cuando les toque enfrentarse. Obviamente ya tienen el esquema, la base para ir alimentando estas presentaciones cuando les toque hacer otras cosas. Una cosa, y pues esto no se aprende de una vez, esto hay que repasarlo, y cuando vean analgésicos seguramente van a ver algunas de estas cosas, porque ya en la parte farmacológica pues lo van a tener en cuenta. Yo quiero darles una serie de recomendaciones. Obviamente hay que utilizar, y eso pues, me obliga la universidad, entre comillas, a utilizar, estos son tips, a utilizar la presentación o la plantilla. Pues cuando muestren dibujos de gráficas, etcétera, la presentación sale pues, el logo de nuestra universidad, etcétera. Pero como yo les he dicho a otras personas, ¿no? En esta diapositiva pónganla en fondo todo blanco y aprovechen el dibujo para tratar de hacer otras explicaciones. Ustedes son la generación de no tildes, y hay muchas palabras ahí que están sin tildes. Hay un poco de palabras que están empezando la oración en no mayúscula, pero como ustedes nunca aprendieron eso, yo les recomiendo
Ahora, unifiquen el tipo de letra en todas las presentaciones. O sea, van a escoger Arial. Yo sé que me imagino lo que veo aquí, esto se lo repartieron y le tocó a alguien ponerlo, pero unifiquen el tipo de letra. Que si es Arial, todo es Arial. Que si es Calibri, todo sea Calibri. Si es Verdana, todo es Verdana, etcétera, 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 para que sea un poco más objetivo. Yo sé que hay que darle credibilidad a los textos que uno utiliza, pero pues hay cuando tenemos que esto es un artículo, esto es una cosa muy de nosotros, pues no hay necesidad de colocarlo de figura o tal número tal, porque eso es el artículo. Pero pues eso es simplemente una recomendación que yo les hago a todo el mundo. Claro, y lo dijo Valentina, el paciente va a llegar a usted y va a decirle, oye, ¿usted qué universidad es? ¿Del Antonio Nariño, del Bosque, de la Javeriana? A ver si me atiende o no me atiende, no. El paciente va a llegar a usted, independiente del sexo y todas esas cosas que están ahora de moda, a decirle, oye, necesito que me ayude porque me duele tal parte, me duele esto. Y con base en eso y otras cosas que ustedes van a aprender semiológicamente, va a ser la correlación para mirar qué tipo de patología hay. Hay muchísimos analgésicos, está la aspirina, la acetaminofén, D, los famosos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que hay el papá de todos es el diclofenaco y todos esos, pero también los corticoides son importantísimos, no solamente como analgésicos, sino también como antibióticos, y eso hay que saber utilizarlo. Eh, Todo el mundo interpreta el dolor de una manera muy personal. Cuando ustedes rotan en ginecología y las mujeres que tienen sus dolores con la menstruación, eh, puede ser un dolor, el mismo dolor, pero la intensidad varía de mujer a mujer. En ginecología, y seguramente eso no ha cambiado, ustedes lo van a mirar, casi siempre el ginecólogo le pregunta a la mujer qué analgésico que utiliza para ese el dolor menstrual. Son ellas las que saben el tipo de dolor y ahí se puede utilizar desde los antiespasmódicos, que el papá de todos es la famosa buscapina, es el bromuro de liosina y otro poco de cosas, o relajantes musculares o analgésicos. Que también están está el ibuprofeno y toda la familia, como les digo, ustedes van a aprender de acuerdo al paciente, de acuerdo a ese dolor, de acuerdo a la patología, a utilizar estas cosas. A ningún paciente le interesa todos estos mecanismos periféricos y nocioceptivos, nada de eso, simplemente van es a que uno les calme, o pues el médico le calme el dolor, pero esto, obviamente la parte estructural y de cómo es la fisiopatología y la fisiología, que yo se los dejo para que, ya que empezaron, posteriormente en la parte clínica, vayan haciendo la correlación y cuando empiecen a utilizar, pues obviamente los analgésicos correspondientes cuando vean la parte farmacológica. Eh, Como les digo, hay muchísimos tipos de dolor. Está el efecto placebo, está el efecto el contrario, el efecto nocebo. Eh, Me imagino, espero que en la parte epidemiológica, y como yo les digo a todos los compañeros que han estado conmigo, cuando ustedes se enfrenten a la industria farmacéutica, ellos solo les van a hablar de medicamentos, de ensayos clínicos. Muchas veces van a comparar un analgésico contra otro. Ningún laboratorio le va a mostrar referencias científicas o en ningún laboratorio les va a mostrar a ustedes que su analgésico que están vendiendo es peor que la competencia. Siempre les van a mostrar cosas que son mejores. Como dicen ellos le venden a uno un producto. ¿Quiénes son los que compran el producto? Nosotros los médicos. Y a uno mirará de acuerdo a la literatura, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo pues a los estudios y ensayos clínicos, qué analgésico, porque estamos hablando de esto, le va a favorecer mejor a un paciente que a otro paciente. Y está ese efecto placebo que pues también la parte bioética está cuestionando si en esos estudios a unas personas les dan el medicamento real y a otras personas simplemente el azúcar. Ya está saliendo por ahí en las famosas redes que algunas personas le están colocando la vacuna placebo, eso es pura carreta.
es pura carreta las vacunas placebo contra la COVID-19. A todo el mundo le están colocando la vacuna independiente de la marca. Como yo decía y se lo dije a mucha gente, no me hubiera interesado la marca, podía ser de uno, de justo y bueno, yo me iba a vacunar. Que hay gente que no cree en eso, eso es respetable y son ellos, no los que asuman las consecuencias, sino los que definen si le ponen la vacuna o no. Pero esto es diferente, estamos hablando ahorita del dolor, pero es para la utilización de los medicamentos. Hay otra cosa, hay algunas diapositivas, yo también presento, pero no son todas, que son muy pesadas a la vista. Y pues aquí estamos en el computador, estamos a 20 centímetros todos de nuestro computador, pero cuando esto es en la vida real, pues hay unas personas que están cerca de la presentación, al telón, a la pantalla gigante, otros en la mitad y otros atrás, entonces a veces se tornan unas diapositivas muy pesadas por la gran cantidad de palabras que hay que hacer. En la diapositiva número 1, pues dice seminario 1, presentado al doctor Monroy y presentado por el grupo 1. Yo les acabo de decir que no sea pesada, pero pues yo sé que ustedes son 10 en el grupo, pues tienen que darse su importancia. Ya ustedes definen, porque son los investigadores, comillas, quién va de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Eso ya lo definen como grupo, pero pues si se respeta el orden alfabético, pues podrían dejarlo así, o primero las niñas y después los niños, eso ya es de acuerdo a ustedes, pero pues sí es importante que muestren las personas que están pues, haciendo el seminario. No sé si hay alguna otra palabra, vuelvo y les digo, cada grupo ya tiene esta plantilla de presentación cuando empiecen a mirar farmacología, pues para que lo tengan muy en cuenta. Y como les digo, a ningún paciente le va a interesar si es un receptor central, periférico, por dónde va el dolor, si es en la fibra grande, amielínica, mielínica, nada de eso, simplemente necesito que me calme el dolor y dependiendo de la patología, ustedes van a mirar. Pero ustedes ven, todo el mundo que formula solo acetaminofén, creo que ni saben para qué sirve el acetaminofén ni lo han estudiado, simplemente a veces es la cultura de la herencia de los profesores de uno para hacer eso. Pero vuelvo y les digo, cuando empiecen a utilizar estos medicamentos, pues jueguen con eso, ¿no? Jugar en el buen sentido de la palabra para que su paciente esté protegido. Ahora, los pacientes tienen comorbilidades, no necesariamente es una sola patología, puede tener varias patologías al tiempo, entonces tendrán que mirar cuál será el mejor analgésico para mejorar su calidad de vida. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto y si no, pues pasamos al tema que también se complementa, que es el de la fiebre. Roger, tengo una pregunta. Señor. Profe, qué pena, es que digamos, en la lectura se mencionaba que cuando hay una interrupción en el haz espinotalámico, hay un déficit en la discriminación del dolor y la temperatura. Y pues yo me preguntaba si esto solo se podría tras un trauma o procedimiento quirúrgico, esta interrupción. Puede ser pues, que generalmente es por traumas, pero pues eventualmente puede ser un evento desafortunado y iatrogénico por la atención en salud. Y ya que William hace esta pregunta, obviamente a nosotros no nos va a llegar, o sea, ningún paciente politraumatizado, pues seguramente le llegará a un hospital grande porque de acuerdo a eso puede la atención. Vuelvo y les digo, no se vayan a envainar en un pueblito, en un paciente politraumatizado que ustedes lo hospitalicen ahí en el consultorio, no, eso toca remitirlo porque necesita muchas veces la atención de una unidad de cuidado intermedio o eventualmente unidad de cuidado intensivo o eventualmente una parte quirúrgica, eso puede pasar. Pero esos analgésicos tienen que estar muy bien coordinados con el especialista y muchas veces por el super especialista que generalmente son anestesiólogos dedicados pues a eso que yo les decía hace unos minutos, a la clínica del dolor, entonces ellos manejarán esos analgésicos, opioides y los más de control farmacológico para eventualmente mirar eso. Ahora, los bloqueos medulares y todo eso, eso generalmente lo hacen los anestesiólogos algunos pacientes, sobre todo en estado terminal de cáncer, donde les aplican la famosa morfina y todas estas cosas,
ya es tan severo esa alteración funcional que pues no les hace nada y muchas veces pues hay que, como se dice en el lenguaje, fundirlos o como han escuchado, estar en coma inducido, obviamente una depresión con todas las funciones mínimas para pues, mantenerlos con vida. Ahora ahí entran otras cosas, pues la familia, la decisión de la familia, del paciente, bueno, muchas cosas que seguramente ustedes van a aprender, pero como les digo, ahorita importante que conozcan un poco eso para después que empiecen a manejar el Dolex, la aspirina, el ibuprofeno, los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenaco, el ibuprofeno y otras cosas que muy seguramente salgan y la industria farmacéutica pues les mostrará. Pero sí es importante conocer eso, vuelvo les digo, para mirar en estos pacientes que analgésico obviamente les puede dar. Pues les digo, ustedes son los compradores de la industria farmacéutica o nosotros los médicos, y nosotros definiremos qué le vamos a dar al paciente. Y uno puede jugar en el buen sentido de la palabra para, pues, para mejorar ese dolor. Si el dolor no tiene, pues uno tiene toda la posibilidad de crear el analgésico y eso pues no hay ningún inconveniente. Pero hay que saberlos manejar, como se dice en el lenguaje de nosotros los médicos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nada. Entonces, por favor, el grupo número 6, que empieza con Yaritza Reyes y el al, como se dice en los papers, nos presentan, por favor, lo de fiebre. Gracias. Vale, pues regalarnos tu momento. Claro que sí. Bueno, pues yo les voy a exponer fiebre y hipertermia. Estamos en el grupo 6. Bueno, entonces, pues tenemos que en el control de la temperatura corporal es una función del hipotálamo. Tanto los neurones de su porción anterior preóptica, que la hemos señalado con el número 1 y está de color verdecito. Y las de la porción posterior, que está señalada con el número 2 y se encuentra de color rojo. Estas porciones reciben dos tipos de señales, una procedente de los receptores de calor y otra del frío. Estos llegan a los nervios periféricos y se van, y otra sale pues de la temperatura de la sangre que irriga la región. Y estas se van a integrar en el centro termorregulador del hipotálamo para mantener la temperatura normal. Siguiente, por favor. En condiciones normales, y a pesar de las variaciones ambientales, el organismo es capaz de mantener una temperatura normal gracias al centro termorregulador del hipotálamo, ya que pues este se va a encargar de equilibrar el exceso de la producción de calor derivado de las actividades metabólicas en los músculos y el hígado con la pérdida de calor que pues es producida a partir de la piel y los pulmones. Según estudios realizados en personas sanas de 18 a 40 años de edad, la temperatura bucal media es de 36.8, más o menos con una variación de 0.4 centígrados, con unos niveles mínimos a las 6 de la mañana. Y pues ahí nos decía que se puede expresar con una temperatura normal máxima de 37.2 centígrados y máximos entre las 4 a las 6 de la tarde, con una temperatura normal máxima de 37.6. También se realizaron algunos estudios que decían que se debe definir fiebre con una temperatura matutina, o sea, en la mañana, mayor a 37.2, o definirla como una temperatura vespertina, o sea, en la tarde, mayor a 37.7. Y pues generalmente presenta una variación de 0.5 a 1 centígrado. La siguiente, por favor.
Las variaciones normales de la temperatura es 0,5, como ya lo había mencionado, pero en algunas personas que presentan como una fase de recuperación de las enfermedades febriles, y pues enfermedad febril significa que presentan una temperatura más allá de lo normal de la especie, y esta variación diaria puede llegar incluso a 1 °C. Las variaciones diarias de la temperatura, al parecer, son fijas al comienzo de la niñez, ya que pues los niños van de aquí para allá, juegan o hacen ejercicio. Y por el contrario, en ancianos se mostró que tienen una menor capacidad de presentar fiebre y solo presentan como un incremento mínimo en la temperatura, incluso en las infecciones graves. La temperatura rectal suele ser 0,4 °C mayor que la bucal. Esta está atribuida a la respiración bucal. Esta es importante en pacientes con infecciones respiratorias, y la temperatura esofágica baja es la que nos va a mostrar con mayor exactitud una temperatura central. Los termostatos de la membrana timpánica miden la energía calórica radiante de la membrana y el conducto auditivo vecino. Estos pueden mostrar dos tipos de valores. Están los valores absolutos, que reflejan los no ajustados, y los valores calculados automáticamente a partir de estos valores absolutos, que pues son los de manera ajustada. Estas mediciones son cómodas, pero pueden como presentar variables que de manera cuando se toman centralmente, directamente en la boca o en el recto. Estas muestran valores de 0,8 °C inferiores de modo no ajustado a los valores que se obtienen en el recto. Durante la edad fértil, también se mostró una variación en la temperatura. Se mostró que la mujer puede presentar una temperatura matutina menor en las 2 semanas anteriores a la ovulación, y luego esta aumenta 0,6 °C con la evolución y permanece en ese valor hasta que se produzca la menstruación. Pues también se encontró que se puede elevar en el estado postprandial, que es después de una comida. El embarazo y las disfunciones endocrinas también pueden afectar la temperatura corporal. Bueno, entonces en esta diapositiva tenemos fiebre e hipertermia. La fiebre se va a definir como un aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal, en combinación a un incremento cuando se produce algún ajuste hipotalámico. Pues un ejemplo es que va de 37 grados centígrados a 39 grados centígrados. Esta variación del punto del ajuste se va desde un nivel normométrico a otro febril. Una vez que este punto hipotalámico se eleva, las neuronas del centro vasomotor se activan y comienza la vasoconstricción. Esta se observa primero en manos y pies, y se da porque se desvía la sangre de la región periférica a los órganos internos para restablecer el calor, y por eso es que la persona siente frío, pues principalmente en manos y pies. Y en la mayor parte de los casos, la temperatura corporal aumenta gracias a esto de 1 a 2 grados centígrados. En este momento se puede presentar un temblor que hace que los músculos aumenten la producción de calor, pero si los mecanismos de conservación del calor son suficientes para aumentar la temperatura de la sangre, este temblor no será necesario. Siguiente, por favor. La producción calórica... Paula, perdón. Devuélvanse la temperatura a la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Mira, ahí Paula les acaba de mostrar un poco fisiopatológicamente eso que la gente llama y que seguramente todos hemos tenido y la gente manifiesta como los famosos escalofríos, y que dicen que no sienten calor sino frío, pero obviamente tienen aumento de la temperatura por esa regulación, esa desviación entre comillas hacia los famosos órganos blancos o a lo que lo necesita la persona. Ustedes van a mirar y no sé si seguramente tú lo vas a decir ahora,
esto está muy relacionado con toda la patología infecciosa, viral, bacteriana, que como les decía en algunas clases es como lo más frecuente, pero hay otras cosas que ustedes lo van a mirar que puedan aumentar ocasionalmente la temperatura y hay que tenerlo pues muy en cuenta y muy presente pues para manejarlo. Entonces esa era un poquito la explicación a eso y bueno, ahora sí sigue por favor. Vale. Está la producción calórica por mecanismos químicos, que esta se da pues sin contracción y se da por parte del hígado. Este también pues contribuye al aumento del calor central, porque participa el hígado en esta producción calórica, pues porque el hígado participa en los procesos de regulación del mecanismo, del metabolismo, como son pues, el metabolismo de lípidos, de carbohidratos y otros más que tiene participa el hígado. En los seres humanos se da un ajuste conductual que es como quitarse la ropa o las mantas, y estas pues ayudan a facilitar la pérdida de calor. Y pues lo contrario, que sería colocarse ropas o mantas, ayudan a aumentar la temperatura corporal al disminuir la pérdida calórica. Los procesos de conservación, como la vasoconstricción y el proceso de escalofrío y aumento de la actividad metabólica, estos hacen que se mantenga la temperatura de la sangre porque baña las neuronas hipotalámicas y si estas se adaptan a una nueva situación del termostato. Una vez que se alcanza este punto, el hipotálamo mantiene la temperatura en un nivel febril mediante los mecanismos de equilibrio de calor que tienen lugar en el estado afebril. Cuando, cuando este punto de ajuste hipotalámico vuelve a su ajuste más bajo, porque pues, pueden disminuir los niveles de pirógenos o por la administración de antipiréticos, se inician los procesos de pérdida de calor mediante vasodilatación y sudoración. Pues estos mecanismos de pérdida de calor, la sudoración y la vasodilatación, continúan hasta que la temperatura de la sangre del hipotálamo se acople al punto de fijación más bajo. Siguiente, por favor. Entonces, pues en esta gráfica, en esta tablita, pues tenemos como palabras como clave. Entonces, pues se denomina la hiperpirexia a una temperatura que es mayor a los 41.5 centígrados. Esta fiebre pues es extraordinariamente alta, puede presentarse en pacientes con infecciones graves, pero pues lo más común es que se presente en enfermos con hemorragias del sistema nervioso central. Antes de la era de los antibióticos, la fiebre secundaria a las enfermedades infecciosas rara vez superaba los 41.1 centígrados. Y pues se ha propuesto que esto se dio debido a un techo térmico natural que dependería de la formación de neuropéptidos que actuarían como antipiréticos centrales. En algunos casos raros, el punto de ajuste hipotalámico se eleva a causa de traumatismos, hemorragias o tumores locales por una alteración intrínseca del hipotálamo. Y pues por último tenemos la hipertermia, que significa golpe de calor también. Esta se caracteriza por un incremento no controlado de la temperatura corporal que rebasa la capacidad del organismo para perder calor. Esto no cambia el punto de ajuste hipotalámico y no se da una regulación por parte de este punto. Siguiente, por favor. Bueno, en la exposición al calor exógena y la producción de calor endógeno son dos mecanismos por los que la hipertermia puede dar lugar. Estas pues son temperaturas muy altas. La producción excesiva de calor puede producir una hipertermia con gran facilidad, pese al control fisiológico y conductual de la temperatura corporal. ¿Me permiten un momento? Es que se me va a descargar el computador.
Y listo. Entonces, como segundo, pues tenemos las moléculas pirógenas. Estas no van a participar en la hipertermia. La hipertermia suele diagnosticarse basando los hechos que ocurrieron poco antes de que se aumentara la temperatura central. Por ejemplo, que se dio una exposición al calor o a una administración de fármacos que intervienen en la termorregulación. En los individuos que tienen un síndrome de calor y en los que reciben fármacos que bloquean la sudoración, la piel se presenta caliente, pero esta está seca. Y en la fiebre, la piel puede estar fría como consecuencia de la vasoconstricción. Y pues también que hay una diferencia entre la hipertermia y la fiebre. En la hipertermia el paciente no va a sudar y la fiebre, por la vasoconstricción, se va a presentar sudoración. En la hipertermia, en los medicamentos, los antipiréticos no reducen el incremento térmico. Pero en la fiebre, incluso en la hiperpirexia, las dosis adecuadas de ácido acetilsalicílico o de acetaminofén pueden disminuir la temperatura corporal moderadamente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la patogenia de la fiebre. Siguiente, por favor. Bueno, primero, pues el término pirógeno surgió del griego y significa fuego. Esta se usa para describir cualquier sustancia productora de la fiebre. Están los pirógenos oxógenos que proceden del entorno exterior del paciente, como podemos ver ahí. Casi todos son productos microbianos, pueden ser toxinas o microorganismos completos y pues en este grupo se incluyen los virus. El ejemplo clásico de pirógeno exógeno es la endotoxina de tipo liposacárido, productora de las bacterias gram negativas. Y entre estos pirógenos, pues también encontramos los microorganismos gram positivos, están las enterotoxinas de Staphylococcus aureus y las toxinas de Streptococcus de grupo A y B, y pues estas también son llamadas superantígenas. Siguiente, por favor. Tenemos también la toxina estrafilococca de importancia clínica, que tiene mayor importancia, es la que poseen algunas cepas de Staphylococcus aureus y están obtenidas en un individuo con un síndrome de choque tóxico. Estas afectan a los hombres, niños y mujeres posmenopáusicas. Los factores de riesgo son los tampones, y los síntomas pues pueden derivarse a fiebre alta repentina, presión arterial baja, vómitos o diarrea, sarpullido, desorientación y dolor muscular. También tenemos la endotoxina, que es el componente mayoritario de la membrana externa de las gram negativas. Esta molécula es fuertemente pirógena en los seres humanos. Si se proyecta una dosis de 2 a 3 nanogramos kilogramo a los voluntarios por la vena, esta puede producir fiebre, leucocitosis y proteínas de fase aguda, que pues por lo general es acompañada de un síntoma de malestar general. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las citocinas pirógenas. Bueno, las citocinas pirógenas son proteínas pequeñas. Antiguamente estaban conocidas como los pirógenos endógenos, pero pues actualmente son citocinas pirógenas. Estas regulan los procesos inmunitarios inflamatorios y hematopoyéticos. Algunas de estas citocinas también originan fiebre. Están incluidas la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral y el factor neutrófico ciliar. Un miembro de la interleucina 6 y los interferones. El que tiene importancia como un efecto colateral sobresaliente para el tratamiento de la hepatitis y que va a producir fiebre es el interferón alfa. Cada citocina está codificada por un gen independiente y se ha demostrado que cada de estas citocinas ocasiona fiebre en animales de laboratorio y en personas. Cuando se inyectan a los seres humanos, la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, pueden causar fiebre en dosis pequeñas.
pero lo que se refiere a la interleucina 6, sí se necesitarían unas dosis más grandes para que se surgiera la fiebre. Siguiente, por favor. En la síntesis y liberación de las citocinas, bueno, estas dependerán de la inducción de una amplia variedad de pirógenos exógenos, que pues que como ya vimos, pueden ser procedentes de fuentes bacterianas o fúngicas y son reconocibles, pero en ausencia de infecciones microbianas. La fiebre puede ser una manifestación de esta enfermedad. Un ejemplo es que se puede dar en los procesos inflamatorios cuando hay reumatismo, cuando hay necrosis del tejido o complementos antígeno-anticuerpo que pueden inducir la producción de citocinas pirógenas, que es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y pueden dar lugar a todas ellas. Estas ocasionan que el hipotálamo, pues a su vez, eleve el punto de ajuste hasta niveles febriles. Siguiente. Bueno, en esta tablita tenemos que durante la fiebre los niveles de prostaglandina E2 o PGE2 van a ascender hasta el tejido hipotalámico y en el tercer ventrículo cerebral, alcanzando su valor máximo en los órganos vasculares circunventriculares de la lámina terminal. Estas son redes capilares que tienen un gran calibre y están situados en torno a los centros reguladores y pues más adelante vamos a ver su distribución. La destrucción de estos órganos reduce la capacidad de los pirógenos para la producción de la fiebre, pero se encontró que en animales no fue posible demostrar que estas citocinas pirógenas pasen a la circulación propia del encéfalo. Por eso, parece que tanto los pirógenos exógenos como los endógenos actúan en el endotelio de estos capilares y pues está da a la producción de fiebre y se aumenta el punto del ajuste a niveles febriles. Siguiente, por favor. La cronología para la inducción de la fiebre. Entonces, en el vamos a los fenómenos esenciales del desarrollo de la fiebre. Primero va a ocurrir una infección, hay una entrada de toxinas microbianas. Estas suscitan mediadores de inflamación y generan una acción inmunitaria. Después se va a ver una activación de las células mieloides endoteliales. Estos tipos celulares varios inducen a la liberación de las citocinas pirógenas, como es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estas van a pasar a la circulación general. Los efectos de estas provocan el desarrollo de la fiebre a partir de la síntesis de PGE2. También inducen la producción en los tejidos periféricos. El aumento de PGE en la periferia es la que causa las mialgias y las artrialgias inespecíficas que a menudo pues acompañan a la fiebre. Además se ha encontrado que esta PGE2 no puede ser destruida a través del pulmón y llega por la caroderma. La inducción de PGE2 en el encéfalo es la que va a iniciar como tal la elevación del punto del ajuste hipotalámico para la temperatura central. Encontramos que en la PGE2 va a haber 4 receptores. Para los que son, el que es más importante es el 3. Esta resulta esencial para la fiebre cuando el gen de este receptor falta. Los estudios se hizo con un ratón. La inyección de interleucina 1 o de endotoxina no va a provocar la fiebre. Entonces, este receptor no se puede dar a la fiebre. La deleción de los demás genes de este receptor no produce ningún efecto en el mecanismo de la fiebre. La PG2 es esencial para la fiebre, pero pues no es un neurotransmisor. La liberación del encéfalo del endotelio hipotalámico estimula el receptor de PG2 de las células gliales, lo que se va a traducir en la rápida liberación de 5-monosfato de adenosina, AMP cíclico. Esta liberación de AMP cíclico por las células gliales y las terminaciones neuronales del centro termorregulador
y se van a extender al interior de la zona. Y pues el AMP cíclico sí responde al orden transmisor. Y existe otra vía que se llama la vía directa. Esta es causada por el endotelio hipotalámico, donde se van a identificar unos receptores tipo TOL. Son muy similares a los receptores de la interleucina 1, ya que tienen el mismo mecanismo de traducción de señal. Por lo tanto, la activación directa de estos receptores también hace que se produzca PG2 y pues se va a suscitar a la fiebre. Siguiente, por favor. En la producción de citocinas del sistema nervioso, tenemos que cualquier daño en el sistema nervioso va a desencadenar una respuesta tanto de la microglía como de los astrocitos, y pues estas se van a encargar de liberar citocinas proinflamatorias, como pues el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Por lo tanto, pues estas citocinas van a producir en el encéfalo que contribuya a la hiperpirexia, que pues es la temperatura corporal que supera los 41 grados centígrados. Esto ocurre en hemorragias, traumatismos o infecciones del sistema nervioso. Siguiente, por favor. En el estudio del paciente tenemos primeramente la exploración física. Esta pues se debe verificar la cronología de los sucesos que se vieron previos a la fiebre, incluido el contacto con otros individuos o infectados o con vectores de esta enfermedad. Los dispositivos electrónicos para medir la temperatura en la cavidad bucal, la membrana timpánica y el recto son fiables, pero siempre se debe utilizar el mismo lugar para el seguimiento de la enfermedad febril. Asimismo, pues en los recién nacidos, en los ancianos, en las personas que tengan insuficiencia hepática o renal crónica, pueden desarrollar una infección activa sin fiebre debido a que se da una respuesta febril amortiguada. Siguiente. Tenemos la de laboratorio. Se va a iniciar, se va a empezar con una prueba biométrica hemática completa. Este reencuentro diferencial se hará de manera manual y con un instrumento sensible a la identificación de neutrófilos, formas juveniles o en banda, gránulos tóxicos, y se van a ver cuerpos de doble, y pues estos mencionados son los que van a dar los que van a sugerir una infección bacteriana. Medir las citocinas en suero en fiebre no es útil, ya que las concentraciones de citocinas circulantes a menudo son inferiores al límite de detección, o sea, no se van a detectar. Por lo tanto, pues se usa la detección de la proteína C reactiva y la velocidad de su sedimentación. Estos marcadores pues son útiles para detectar la enfermedad oculta, y la medición de la interleucina C circundante también se va a mirar en la proteína C, ya que esta la induce y pues va a hacer que la proteína C permanezca siempre elevada. Siguen, por favor. La fiebre en pacientes que reciben antagonistas de citocinas. Los pacientes que reciben tratamiento prolongado de antagonistas de estas citocinas están en una desventaja, se da una disminución de la defensa contra la infección. Por ejemplo, en las infecciones latentes por Mycobacterium tuberculosis se puede diseminar en pacientes, ya que estos reciben un antifactor de necrosis tumoral y con un uso creciente de antagonistas de citocinas, y pues estas van a tener una afinidad por los receptores, por lo tanto van a reducir pues la capacidad de la interleucina 1, la 6, la 12, la 17 y el factor de necrosis tumoral. En pacientes que presentan enfermedad de Crohn, artritis reumatoide o psoriasis, se puede presentar la posibilidad de que estos regimientos amortiguen la respuesta febril. En la gráfica tenemos que se da un grado de la actividad de toxinas. Estas pues tienen un clínico de reducción
concentración de defensas del Estado contra las infecciones bacterianas y mixtas. Habitualmente, pues, el Mycobacter tuberculosis y la micosis. En casi todos los casos notificados de la infección asociada a estos tratamientos con antagonistas, la fiebre es uno de los signos iniciales, pero se desconoce el grado que esta la mitiga en la respuesta febril en estos pacientes. Siguiente. La fiebre en ocasiones pues, es manifestación de una enfermedad autoinmunitaria, pero la fiebre residente o recurrente, pues que significa una infección bacteriana transmitida, digamos, por piojos o garrapatas, y se caracteriza pues por unos periodos repetitivos de fiebre. Esto es en algún momento en la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias y casi todas en las enfermedades autoinmunitarias que están ahí en la lista. Estas también en algunas manifestaciones raras, como es la enfermedad de estilo juvenil, y del adulto, la policeriosis familiar recurrente, síndrome de hiperglobulinemia. Pero también pues se puede manifestar en otras enfermedades, como es la pericarditis idiopática y la gota. Sí. La fiebre se puede disminuir bloqueando la salida de la interleucina 1 con anaquirna o canakinumab. Entonces podemos decir pues, que actúan como una antagonista de las citocinas, reducirían la fiebre autoinmunitaria y autoinflamatorias, pero pues también se puede mejorar con antipiréticos. Siguiente. Antipiréticos. Entonces, la disminución de la fiebre está en función de los niveles de I2 en el centro termorregulador. Esta síntesis va a depender exclusivamente de la enzima ciclooxigenasa. Y pues un sustrato importante para la ciclooxigenasa va a ser el ácido araquinoico. Este se va a liberar en la membrana celular, en la figura. La ciclooxigenasa son los antipéricos potentes. Siguiente. De la ciclooxigenasa cerebral se produce como uno de ellos, pues acetaminofén, que es un débil inhibidor de la ciclooxigenasa del tejido periférico y su actividad antiinflamatoria es escasa. Sin embargo, en el sistema de citromo 450 se van a oxidar, pues esta oxidación nos va a permitir que una inhibición de la oxígeno. La actividad reductora de la fibra en el cerebro es para el ácido acetil salicílico y el acetaminofén por vía oral. Pues es el ácido acetilcílico y los antiinflamatorios no esteroideos van a reducir la temperatura central normal del organismo. Por lo tanto, que parece que la PG2 no En la penúltima, Alejandro, por favor, comparte la presentación nuevamente. La anterior. Ah, no, no, ahí. Paula, Dime, profe. lee la segunda viñeta.
El ácido acetilsalicílico y los Lee bien. acetilsalicílico. Salicílico, no silicílico. Ácido acetil salicílico. ¿Qué es el ácido acetil salicílico? La aspirina. Aspirina. Y en el cuarto es el síndrome de sino síndrome de Reye. Bueno, Bueno, sí, es que los nervios, qué pena. porque lo están mirando. Bueno, una cosa importante aquí, y si ustedes vieron, es el complemento de lo del dolor. Fíjense, yo por eso dejé esa diapositiva, por todas las, y no es por la diapositiva, sino por las creencias contra la vacuna, eh, que está circulando ahorita del mundo, independiente de la casa comercial, contra la COVID-19. Y lo dijo Paula en su presentación, miren, un niño que tenga una reacción idiosincrática propia del niño ante que la aspirina y el acetaminofén se formulan y se compran. Hace un síndrome de Reye, hace una hepatitis fulminante y se muere. Y se muere por la aspirina. Entonces, fíjense las creencias y todo lo que la gente lee y dice, además que pues obviamente son las creencias y cómo se globaliza eso con respecto a la utilización de ciertos medicamentos. Y ahora, con respecto a la fiebre, hay que manejarlo pues casi que dualmente con respecto al dolor, porque yo y fue aquí en la presentación de fiebre, que les dije, acetaminofén, aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides se pueden utilizar, pero con base en ciertas patologías. María Alejandra, devuélvete más otra diapositiva, devuélvete, yo te digo esta otra, más. Ah, no, la que sigue. Miren, la que sigue. Ustedes les van a presentar muchos antiinflamatorios y analgésicos y antipiréticos que inhiben la COX-2, que es un boom especial y que salió incluso después de medicina. Pero hay una cosa importante y lo van a aprender en gastroenterología, hay que proteger la mucosa gástrica con respecto a estos medicamentos, porque, y si han leído parte del artículo ese que vimos de Survivor Pathology, y seguramente en otros semestres lo hay, si no se protege la mucosa gástrica, todos estos analgésicos inflamatorios pueden eventualmente destruir la mucosa y producir duodenitis, gastritis, esofágitis, o en dado caso, si eso se perpetúa, una úlcera gástrica o una úlcera por enfermedad septética. Entonces es importante manejar eso. Eso PG2, pues tienes que decirlo, es como prostaglandinas, por favor. Entonces no la PG2, sino prostaglandinas para tenerla en cuenta. Devuélvete más otra anterior, por favor, otra. Estos medicamentos es para, la que sigue, la anterior. Estos medicamentos, la anterior donde está, ahí hay muchas patologías de origen reumatológico donde hay que saber utilizar estos medicamentos más para la parte antiinflamatoria, por eso es analgésicos inflamatorios y antipiréticos, que pues, van a cumplir la misma función y que pues eventualmente, como está ahí las listas, son enfermedades casi siempre reumatológicas de tratamientos crónicos con posiblemente eventos secundarios. Hay que proteger la función hepática porque esto pues se manifiesta por ahí y pues saberlos utilizar también de acuerdo a la evolución clínica del paciente, ya la parte con el uso de los corticoides. Entonces, pues ya lo vimos en la primera presentación, es importante el dolor, pero fíjense que ahí también hablaron de la respuesta inflamatoria, de la citoquina. Les recomiendo que digan no interleucinas, pero más
en el lenguaje médico se utiliza el término de las interleuquinas, está bien, eh, eh, el comentario, pues para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente. Vuelvo y les digo, si ustedes van a utilizar algo para la fiebre, casi siempre se puede utilizar el acetaminofén. El buen acetaminofén, y saberlo muy bien manejar. En mi época de estudiante de medicina salieron unas cosas que después tuvieron muchos eventos secundarios hartísimos en los niños. No hubo muertes, pero sí eventos secundarios muy altos y pues los eliminaron del mercado que cumplieron con todas las 4 fases del ensayo clínico, de los ensayos clínicos como tal. Vuelvo y les digo, los anestesiólogos, y muchos de ustedes seguramente van a ser anestesiólogos, se van a dedicar a lo de clínica del dolor y pues esto es una especialidad muy importante pues para que manejen eso, manejen el dolor en ciertas patologías, porque el resto pues uno se puede automedicar o manejar pues el dolor, el dolor y la temperatura. Yo supongo que muchos ya salieron, han ido a muchos sitios. A mí me pasó muchas veces en el hospital que yo entraba, me tomaban la temperatura y no, 35.4, yo ni le creía a la vieja o al tipo que me tomaba eso. 35.4 ya está uno hipotérmico. Eso es muy raro que uno baje la temperatura por debajo de 36,5 porque eso es más o menos lo normal, pero muchos ven, no, 35.2, 35.3 y yo, pues miércoles, no, ya estoy desenfriando para morirme, pero pues hay que manejar muy bien eso. A ustedes les tocó toda la tecnología. Cuando yo estaba estudiante de medicina era mi tensiómetro de mercurio y teníamos las temperaturas o los termómetros de mercurio, que pues ahí lo harto era que pues como eran de vidrio, si se rompía pues ya tocaba botarlo, pero eran supuestamente son los mejores y hay que pues obviamente interpretar muy bien. Vuelvo y les digo, a ustedes les tocó la tecnología y hay que muy bien interpretar todos estos eventos de subida y bajada de temperatura. Obviamente, con respecto a todos los demás síntomas y signos que puede eventualmente interpretar el paciente. Fíjense que en algunas de las diapositivas hablaron de alteraciones neurológicas con alteraciones de la temperatura. Ustedes, y se los dejo para que lo lean, hay un síndrome que se llama el síndrome del síndrome febril prolongado, que muchas veces, a pesar de que se investiga y se investiga y se investiga, el paciente no se le encuentra absolutamente nada dentro de los exámenes paraclínicos o laboratorios o imágenes diagnósticas, pero la persona sigue con temperaturas elevadas, entre 38 y 39 grados centígrados, que se manejan obviamente con todos estos medicamentos, pero como les digo, se buscan y se buscan cosas y causas, pero muchas veces es difícil de interpretar o de diagnosticar y de saber por qué está causándose eso. Entonces, pues, son ocasionales, no es la rutina, pero pues hay que mirarlo. También les dije en la presentación anterior, aquí tienen su base para esta presentación futura cuando estén en medicina interna. Ya todo el mundo me imagino que tiene la presentación, después la cambiarán en su formato de fondo, pero simplemente tener en cuenta y enriqueciéndola cuando empiecen a ver, pues obviamente los demás, los medicamentos en farmacología para mirar qué elementos utilizar y o no utilizar. Y en la parte clínica, pues ya, pues con la ayuda de los supraespecialistas y como les digo, anestesiólogos, clínica del dolor, aprender qué cosas se pueden utilizar eventualmente para mejorar. Ahora, ustedes en pediatría van a mirar eso, les llega un niño caliente, lo primero que hay que meterlo, y lo van a ver allá, las famosas tinas con agua fría, lo ideal es con agua fría, pero pues tampoco lo van a poner con agua helada, pero sí tibia, un poco hacia la frialdad, pues obviamente para manejar eso y más especialmente en los niños, porque ellos antes de los 5 años pueden hacer síndromes convulsivos asociados a la fiebre, que es normal, sin ninguna consecuencia más adelante, pero pues eso sí lo recomiendo. Las mamás, obviamente, por proteger a los niños, los llevan súper envueltos, cobijas, cobertores, 30.000
camisetas, 30.000 sacos, es empelotarlos y a la tina. Y si a uno le toca meterse a la tina con ellos, porque pues muchos tendrán menos de un año y obviamente no pueden estar de pie, pues a uno le toca, obviamente, para tratar de mejorar eso y sobre todo, vuelvo y les digo, en los niños. Entonces eso lo van a, obviamente, a aprender, a profundizar y a complementar cuando roten en pediatría. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, miren, ahí en esta diapositiva está la enfermedad de Still. Ustedes son mi tercera generación de estudiantes en la Universidad Antonio Nariño. Hace un tiempo, una doctora además que era muy linda, que trabaja en el laboratorio, nadie sabía, obviamente una mujer que ya está en el cielo, espero y esté tranquila, hace varios años no tenía conocimiento, tenía una de estas patologías reumatológicas con medicamentos reumatológicos, pero era una mujer, como les digo, muy bonita, que obviamente cuidaba su personalidad y su sensualidad y su belleza, y se automedicaba y no se automedicaba con medicamentos de estos porque era una enfermedad reumatológica. Hizo una artritis con artralgia y artritis, como estaba inmunosuprimida por este cuento de estos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces se contaminó, hizo una artralgia, una artritis, después una artritis séptica, hizo bacteremia, hizo sepsis, hizo shock séptico, y como digo siempre en mis clases, terminó en un cuartico con un letrero que dice morgue y era una persona muy joven. Entonces estas cosas también obviamente hacen parte de la historia, de las anécdotas de la clínica. Yo obviamente les cuento, les contaré muchas cosas. Somos médicos, ustedes están en entrenamiento, son candidatos a ser médicos, pero hace parte de las cosas que uno ve y que no están escritas en los libros como cosa importante. Fiebre y dolor, tienen que saberlo manejar, saberlo con qué patologías se van a relacionar. Pueden ser muchas patologías o una patología en particular o varias, y saber manejar a los pacientes como se dice en nuestro lenguaje médico. Obviamente saberlos tratar para ver qué dar y no dar por dar. Y como dicen todavía en las droguerías, en mi época eran las famosas bombas. Eso en las droguerías dan cualquier cosa porque pues los que venden las droguerías muchas veces les sugieren a los pacientes que esto es mejor, que esto es peor. Ellos no tienen el criterio clínico, simplemente, como digo yo, y sin ser ofensivos, son micos entrenados que obviamente los enseñan a conocer eso, pero pues no tienen el criterio clínico para decir si es una cosa buena o mala. Y yo he visto muchas veces formular no, vender, porque eso no lo formulan en la droguería, sino lo venden, vender corticoides cuando son unos medicamentos excelentes, pero hay que saberlos emplear y utilizar de acuerdo a la patología que tenga la persona. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Señora Dayana. Si los pacientes que tienen hipertermia no se pueden manejar con antipiréticos, ¿cómo se maneja ese tipo de No, pacientes? ahí eso es la unidad de cuidado intensivo y seguramente hay depresión del sistema nervioso central, eso ya lo manejarán ellos, y vuelvo y te digo, ni siquiera muchas veces los intensivistas, sino es una llamada urgente al anestesiólogo, porque pues ellos son los que manejan eso, y seguramente es fundir al paciente, como decimos nosotros, deprimirlo, para que obviamente se normalice eso. Yo pues esto es muy raro, pero ya que tú lo preguntaste, yo alguna vez en una intervención quirúrgica el paciente se le empezó a subir la temperatura tenuamente y tuvieron que deprimirlo, parar un poco para que se estabilizara y seguir el procedimiento quirúrgico, porque si no, con eso pues se magnifica eso, se potencializa, y obviamente con una temperatura por encima de 42,5, 43, que por ahí están descritos casos, pues obviamente el organismo ya no funciona, entra en una falla y pues la persona pues se puede morir por eso. Pero eso es más en unidad de cuidado intensivo. Bueno, ahora,
Si tú estás en Acandí, Chocó, que hay temperatura y hay obviamente eso, pues, ¿qué hace uno como médico? Eh, Utilizar la malicia y como les digo, a la temperatura, algo endovenoso, hay cosas que se manejan como la buscapina o el lisalgil o el gifaril, que eso ya ahora casi que no, ni lo veo ni lo escucho, pero son cosas que se pueden manejar eventualmente. Y eso es endovenoso y obviamente controlado porque pues eso puede tener alguna alteración cardiovascular y uno pues por mejorar puede incluso, suena horrible, pues matar a la persona. Así hablamos los médicos, pero pues no necesariamente es así. Y como les digo, no se vayan a envainar en sus unidades chiquitas, sino solamente una perfecta remisión, avisar y obviamente que el paciente sea visto en un hospital de tercer o cuarto nivel en estas eventualidades. Lo otro es manejable y como les digo, en infecciones, en patologías infecciosas, 24, 48, 72 horas para tener el control de cómo está evolucionando el paciente. Si no es así, pues obviamente hay que mirarlo. Bueno. Bueno, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. Señora Karen. Pues es que en el artículo decía que por cada grado de temperatura que se aumenta, disminuye el 13% de oxígeno. Entonces, digamos, si a un paciente en general pues le da fiebre con una temperatura tan alta, la disminución de oxígeno puede llegar a causar una hipoxia cerebral. Pues no tan severa. Por eso yo les digo que hay que cuidar sobre todo a los niños. Pero muy seguramente si va en esas temperaturas, el paciente está comprometido mm, fisiológicamente muchos órganos eh, con temperatura elevada y con problemas. Estoy seguro que ustedes van a tener al paciente ventilado eh, con oxígeno ahí. Entonces eso pues regula un poco pues el estado fisiológico de la persona. Pero que se baje tanto, no, obviamente por la respuesta, pues puede haber una disminución aporte del oxígeno. El paciente pues va a estar pues como mareado, nubilado, eso pues lo van a mirar poco a poco, pero ya son estadios muy extremos. Pero que se vea así, no, hay que de pronto más cuidar a los niños por el evento de la síndrome convulsiva que otra cosa, pero vuelvo y les digo, eso se maneja y esos pacientes obviamente hay que mejorarles su oxigenación y sobre todo pues en la parte cerebral para evitar alguna alteración especial. Entonces hay que ponerles oxígeno. Bueno, o pues esos pacientes van a estar con oxígeno permanentemente. Profe, una pregunta. Señora Luisa. Es que pues me confundí un poquito. O sea, el tratamiento con las anticitocinas sí nos puede servir para las enfermedades que son autoinflamatorias y autoinmunes, pero pues obviamente la desventaja es que pues disminuye las defensas del cuerpo, pero pues me puse a pensar que si es frente a una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria, ¿no le causará más daño? No, porque el paciente no solamente está recibiendo eso, sino se le está protegiendo muchas otras cosas. Claro, está inmunocomprometido, pero pues ahí uno juega con el entre comillas, costo-beneficio para la persona. Entonces, la presencia de eventos secundarios, la inmunosupresión, cuidarlos de que no vayan tanto al hospital, que no estén con personas que estén con enfermedades infectocontagiosas o si no, pues se van a comprometer. Pero pues pasa la siguiente diapositiva, es la anterior, creo, es la anterior a la que se está mostrando. Sí, no, la que sigue, donde están las cajitas de los medicamentos. Estos medicamentos no se manejan para medicina general, eso incluso está prohibido que un médico general los utilice, solo utilizan los supraespecialistas, pero teniendo en cuenta pues, todos los laboratorios de cuadro hemático, función hepática, función renal, que estén bien, imágenes, para
a arrancar con estos medicamentos, porque si no, lo que tú dices, si eso se inmunosuprime, pues lo que hace uno más es inmunocomprometerlo y llevarlo a que una persona pueda tener una infección pues oportunista y llevarlo pues eventualmente entre comillas a la muerte de la persona, ¿no? Eso no es que, no, voy a estar con esto y una vez metámosle ahí el hilaris y no sé qué y se consigue, no, eso es un estudio que ustedes van a aprender cuando estén en clínica y cuando se dediquen a esta subespecialidad. Por eso yo les digo, apréndanse muy bien todo el mecanismo de acción de la acetaminofén, todo el mecanismo de acción de la aspirina y el mecanismo grande de los antiinflamatorios no esteroideos, con todos los que hay, y ustedes juegan, y me disculpan la expresión, porque así hablamos, se juega cómo manejar esos dolores, esa fiebre o esa parte antiinflamatoria en los pacientes independiente de la patología. Cuando haya unas cosas más grandes, obviamente hay que reevaluar al paciente y mirar si se le da estas cosas que son un poco más fuertes, por decirlo así, pero que le van a tener un beneficio mejor. Ah, y la otra son los corticoides, porque los corticoides son espectaculares, pero hay que saberlos obviamente manejar y no darlos por quedarlos. Por eso yo le digo, yo he visto en droguerías importantes que la señora, ¿qué me tomo? Entonces, no, tomes este corticoide, pues este corticoide es buenísimo, cortisona, hidrocortisona, bueno, sin saber básicamente, simplemente porque han oído, les han dicho, bueno, muchas cosas que pasan en nuestro país, pero es simplemente el mensaje para que lo tengan en cuenta. Bueno, Ah, listo, profe, gracias. tú ahorita no vas a, no, es que le dio gripa, no le sirvió el doles, entonces no, démosle hilaris, no, 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 estos son patologías ya mucho más grandes, más complejas, donde hay que manejarle el dolor, la fiebre y la parte antiinflamatoria, obviamente un poco más fuerte, porque pues ya un paciente con artritis reumatoidea, pues que allá la aspirina no le va a servir para nada, hay que darle unas cosas que mejore esa respuesta inflamatoria porque está obviamente exacerbada y potencializada pues en estos pacientes. Entonces, por eso les digo, es seguir a sus pacientes. Esto es, como digo yo, medicina eterna, medicina interna. La reumatología son pacientes crónicos, son meses, años de evolución con poca mejoría o mucha mejoría. Cada persona responde de una manera. Hay gente que, no, que es que me sirve la papaya a las 12 de la noche, pues que coma papaya a las 12 de la noche, es un alimento, pero pues simplemente ustedes con su experiencia con el tiempo y con ver pacientes que espero que lo hagan bien, van a ir aprendiendo estas cosas pues, que no están descritas en los libros. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿es verdad que el uso crónico de acetaminofén puede causar hepatotoxicidad? Sí, sí, claro. Sí, claro. Y hay gente que se vuelve adicta a eso. Yo les cuento una anécdota. Mi mami, que pues ya está en el cielo, ella era adicta al diclofenaco, al Voltaren, que fue la primera. Y ella tuvo su nefropatía. Y el nefrólogo, amigo mío, compañero del hospital, me decía, Doc, ¿qué hacemos? Yo, nada, ¿qué podemos hacer? Mi mamá le gusta esa vaina, pues ya no puedo hacer nada. Le doliera o no le doliera, yo sé que mi mamá está en el cielo tranquila y feliz por todo lo que hizo. Y ella le dolía la uña del dedo gordo y mandaba a comprar diclofenaco, además inyectado porque ella fue enfermera. Y casi que hasta se lo ponía ella misma, pero era eso, no me contaba, pues, ya lo supimos, pero el uso crónico indiscriminado de eso, pues obviamente puede producir, vuelvo les digo, hepatotoxicidad o nefrotoxicidad. En las pruebas de función renal, después a mi mamá le dio pues, osteoporosis, entonces esas pruebas, pues obviamente las pruebas de función renal estaban elevadas y era por eso, por el uso indiscriminado de Voltaren. Ella era adicta al Voltaren, pues yo no podía ya quitarle eso y eso pues vuelvo y le digo, hay que manejar a los pacientes, preguntarles
y muchas veces es muy difícil quitar eso porque pues seguramente eso es lo único que le sirve, pero pues cuando uno está empezando y cosas así, pues hay que tratar de manejar eso. Ya pues ya tenía su daño renal, pues ya eso era irreversible y era una nefropatía secundaria del uso crónico indiscriminado del, del diclofenaco sódico, que es el nombre especial del Voltaren, que ahora hay hijo de 1000 voltarenes y los venden. Y pues como eso se vende, como dice OTC, over the counter, como se dice en la industria farmacéutica, pues yo les digo, uno compra las dos grandes medicamentos que se compran y que se formulan, porque la industria farmacéutica cuando ya se deja de formular eso se llama OTC, que uno compra, uno va a cualquier supermercado y uno compra aspirina, acetaminofén, Dolex, pero se sigue formulando y eso son excelentes medicamentos. Y miren, Bayer, que son los dueños de aspirina, Bayer vive en el mundo de las ventas de aspirina. Después descubrieron que la aspirina 100 miligramos era protector cardíaco, pues los genios del mercado del merchandising pues hicieron la cardioaspirina o la aspirina chiquitita con solamente 100 miligramos y venden la de 500 miligramos. Se sigue vendiendo y se sigue formulando común y corriente. Pero como dijo, creo que fue Karen que me preguntó, nadie están viendo la diapositiva ahí, creo. No se les vaya a ocurrir que no, porque es que le está doliendo mucho, formulémosle hilar y saber, y no. Eso ustedes lo van a aprender poco a poco con ciertas patologías mucho más sofisticadas, por decirlo así, para tratar este tipo, o utilizar, perdón, este tipo de medicamentos. Bueno. Profe, otra Señora. pregunta. Es que me surge la duda, digamos, en el caso de la meningitis, si lo que, o sea, digamos, los pacientes a veces quedan como con pérdida neurológica, o sea, pierden muchas funciones y los niños pueden experimentar algún tipo de retraso. Si no es porque la fiebre provoca una hipoxia, entonces, ¿por qué se podría dar esa pérdida neurológica? No, puede ser, pero es de acuerdo a la zona, la zona que de pronto se esté irritando. Entonces, puede haber un síndrome convulsivo secundario a eso. Obviamente, todos estos niños hay que vigilarlos y seguramente hay que solicitarles electroencefalograma y dependiendo de la zona afectada donde se estén los puntos epileptogénicos, pues mirar, dependiendo de dónde es la zona, donde si hayan una alteración morfológica neuronal que puede llevar a esas alteraciones como tú estás preguntando, que pues ya son irreversibles para el niño. Pero eso simplemente en la temperatura, pues la irritación neuronal, y dependiendo del grado de irritación neuronal, pues obviamente se mira. La mayoría de las veces ellos no tienen ninguna consecuencia, pero pues algunas oportunidades sí, y pues hay que mirarlo. De todas maneras, hay que vigilar a esos niños y pues evitar que posteriormente aparezca. Ahora, puede ser coincidencia que hace menos de 5 años síndrome convulsivo y después en sus estudios de extensión, como se dice, pues ya no es síndrome convulsivo, sino la patología grande que es la epilepsia, que pues puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero generalmente se diagnostica cuando los niños son niños. Bueno. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, perdón, comentario, sugerencia? Profe, ¿y en gestantes? Perdón, no entendí la pregunta. Profe, en gestantes, ¿cómo sería entonces el manejo, digamos, de la fiebre y de los procesos de dolor? ¿Pero en la mamá? Sí, digamos, una mujer embarazada, pues obviamente... No, mire, eso también lo van a aprender en fármaco, pero generalmente las mujeres embarazadas se les da Dolex, acetaminofén, no tiene ningún evento secundario o alguna alteración
ni genética, ni teratogénica en el feto, entonces eso es lo que generalmente se utiliza y tiene una excelente respuesta. Si hay alguna cosa extra que esté comprometiendo a la mujer, pues ya se definirá pues la interrupción del embarazo o dependiendo de la edad, pues desembarazar a la mujer para tratar de eso. Y si no, pues la vigilancia extrema, que es hospitalizar a la mujer con la vigilancia tanto del niño como de la mamá. Pero generalmente lo que se les da es acetaminofén, es Dolex, sí, acetaminofén, que es lo menos teratogénico que pueda haber. Si hay alguna otra cosa, ya lo evaluará gineco con anestesiología, pero pues es muy raro ver alguna cosa especial en esos niños. Pero es básicamente el Dolex, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Si ella lo tolera vía oral, pues lo puede tomar vía oral, pero vuelvo y le digo, esto ya se definirá en la evaluación de la paciente si se hospitaliza o no se hospitaliza, para obviamente monitorearla y monitorear al bebé. Bueno. Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, van a descansar una media horita. Va a haber como un quiz de evaluación, son 10 preguntas, tienen 25 minutos. Todo lo que les va a salir ahí en las preguntas, hay respuesta única y múltiple, como siempre. Todo lo mostraron en estas dos presentaciones. Y bueno, yo sé que no hay ningún problema. La siguiente semana hacemos la misma ejercicio, nos reunimos a las 3, de 3 a 5, descansan ese ratico y el quiz evaluación, como lo quieran llamar, es de 5:30 a 20, son 25 minutos, tienen 10 preguntas, no es que sean complejas, sino pues, quiero hacerlo así, entonces para que lo hagan con calma y listo. Entonces, el punto final, cuando hacíamos este seminario presencial, yo siempre les pedía la presentación en PowerPoint porque yo la montaba en mi computador, pero pues ayer solamente un grupo, el grupo 7 creo, me la mandó en PowerPoint. A veces son muy pesadas, entonces no llegan. Y no, si quieren me las mandan como quieran en PDF o en PowerPoint, no hay ningún problema para armarlas y la semana entrante hacemos lo mismo. Puede ser el mismo grupo las dos presentaciones, pero de pronto lo más para que cambie el expositor o expositora, un grupo una y un grupo otra. Es posible que puedan repetir los mismos grupos, eso no lo veo. O sea, que ya hoy expusieron y la otra semana nos toca, no, les puede volver a tocar. Por eso, les recomiendo eso que les digo, estamos aquí como entre amigos, en familia, recuerden las presentaciones, homogenizar las letras, las mayúsculas, las tildes, porque cuando les toquen una cosa grande, obviamente pues eso no queda, no se ve bonito, por decirlo así. Bueno, entonces pues les agradezco, muchas gracias, muy interesante, lo hicieron muy bien todos los grupos, pero bueno, ahí no es que hayan sido dos ganadores, me gustaron más esas, por lo que yo miro, eso es mío y obviamente hace parte de lo que he aprendido de esto. Y la otra semana, pues lo mismo, pero vuelvo y les digo, puede que vuelvan a presentar los mismos grupos, no necesariamente hay cambio y hacemos lo mismo, nos vemos a las 3, yo les mando el martes, el miércoles el link y hacemos el mismo ejercicio y lo mismo a las 5:30 su segunda nota y así el otro. Seguramente la otra semana voy a adelantar un poquito de mi tema, pero pues yo les avisaré con calma para que se dediquen más a esto. Listo, si no hay nada más, pues muchas gracias. Espero que haya habido una muy buena retroalimentación porque todos entrenaron lo mismo, todos ejercitaron lo mismo, todos
desarrollaron lo mismo, todos leyeron lo mismo, espero que hayan hecho el ejercicio y la otra semana pues nos vemos, ¿vale? Entonces ahorita ya el quiz de evaluación parcial, como quieran llamarlo, que es la primera nota del tercer corte, pues a las 5:30 está activo hasta, son 25 minutos para esas 10 preguntas y listo, ahí tienen el tiempo muy adecuado para hacer eso. Bueno, y bueno, muchas gracias, señora. Tengo una duda. ¿Estos temas entran en el parcial? No, hoy, ese es el parcial de ustedes. Hoy terminamos este tema y eso ustedes lo van a volver a estudiar cuando sean más grandes. No, hoy evaluamos estos dos temas, el otro jueves los otros dos y el otro jueves los otros dos y ya, ahí tienen 3 notas. Y solo faltaría una del par de clases que les voy a dictar y ya, no más. Entonces 4 notas para el tercer corte. Sumo y divido entre 4 y sale la nota definitiva. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, profe. Ok. Gracias, Entonces,